Hola y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Soy tu pediatra y a este maratón de padres primerizos. El día de hoy les estaremos hablando sobre la estimulación y el desarrollo de los sentidos en el bebé recién nacido. Recordemos que esta es una continuación del tema de ayer. ¿Por qué? Porque vamos a continuar hablando sobre la estimulación temprana, lo que debemos hacer en los bebés, pero esta vez nos vamos a enfocar, como les acabo de contar, en la estimulación de los sentidos, los 5 sentidos del bebé, que son el oído, el tacto, el gusto, la vista y el olfato. Perdón. Recordemos que a través de estos sentidos el bebé logra, digamos que experimentar el mundo, conocerlo, sentir que hay a su alrededor y así tener como todos los aprendizajes para poder afrontar lo que va conociendo cada día en su desarrollo y así lograr las metas. Para hablar de este tema y que nos cuenten un poquito más sobre cómo podemos lograr la estimulación y desarrollo de estos 5 sentidos en lo largo de la vida de nuestro bebé, tengo dos invitadas súper importantes para nosotros aquí en Tu Pediatra, que son Natalia Sánchez, que nos acompaña. Ella es médica fonoaudióloga e infantil, y estoy con Elizabeth Bell, que también es, digamos, médica especialista en neurología infantil. ¿Cómo han estado el día de hoy? Muy bien, Vivi, gracias. Qué rico tenerlas hoy en Soy tu Pediatra. Este es un tema que yo sé que muchas mamás, digamos, con lo que vimos ayer, van a tener muchas dudas, que deben estar pensando por qué es una continuación de la estimulación temprana. Entonces, ¿qué tal si para iniciar les contamos un poquito qué es el desarrollo de los sentidos en el bebé? Bueno, digamos que así como a manera práctica, a mí me gusta como explicarlo así. Los sentidos son como el alimento del cerebro, por decirlo así. Entonces el cerebro constantemente se está nutriendo de toda esa información sensorial que nos arrojan los sentidos, como los mencionaste, el gusto, el olfato, la visión, la audición, el tacto. Y digamos que médicamente o clínicamente también hay unos sentidos que se llaman los sentidos ocultos, ¿sí? Entonces son 3 más que tienen que ver con todo el sistema vestibular y propioceptivo, que es el que nos arroja esa información de poder determinar el movimiento, la velocidad, digamos que nos arroja la información de sentir nuestros músculos y articulaciones y digamos como ir piloteando esto en la cotidianidad. Y adicional hay otro sentido que se va desarrollando y es el interoceptivo, y es como el que nos arroja toda esa información de nuestros órganos internos. Entonces es súper importante porque gracias a este podemos determinar, por ejemplo, cuando tenemos dolor de estómago o digamos cuando necesitamos ir al baño. Entonces es como la sensación de todas estas sensaciones, valga la redundancia, de nuestros órganos internos. Entonces no son solo 5, sino que son 8 y son los que constantemente se van desarrollando y son ese alimento pues como del cerebro. Bueno, te me adelantaste una pregunta porque esa era una de las preguntas que tenía de acuerdo a esa invitación que estuvimos promoviendo de este live, donde decías que eran 8 sentidos y no 5. Pero entonces devolvámonos un poquito porque creo que hay palabras un poquito enredaditas para las mamás. Pero entonces empecemos por los básicos. Contémoslos a las mamás desde el más básico de los sentidos, pues llamémoslo básico porque digamos que es o los que dicen, según los especialistas y según los médicos, con el que los bebés ya, digamos, nacen un poquito más desarrollados. Y vamos llegando hasta estos últimos 2, estos últimos 3 que nos acabas de contar, y les vamos diciendo cómo se desarrollan, desde qué momento lo empiezan a sentir. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el del tacto? ¿Qué les podemos decir a las mamás del tacto? Bueno, Vivi, yo quiero agregar algo, y es que además de lo que decía Nati, todos estos sentidos le van a permitir al niño conocer su mundo. ¿Sí? O sea, él viene desde un mundo muy, muy tranquilo, que de pronto unos sentidos están un poquito más desarrollados que otros, pero son ellos los que le van a permitir explorar su mundo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el sentido del tacto. Bien, entonces este es un sentido que está, cuando el niño nace, está prácticamente plenamente desarrollado. Se dice que a partir de la semana 20 de gestación, el niño puede sentir dolor,
¿sí? Él conoce en ese mundo interior la sensación tibia del líquido amniótico, ¿sí? Él puede llegar a palpar, a tocar su cordón umbilical, a sentirse su propio dedo. Mira que en las ecografías uno puede encontrar a su bebé chupándose el dedito o acariciando su cordón umbilical, en fin. Entonces, desde la semana 20, este sentido está muy desarrollado, es uno de los sentidos más extensos porque se da a través de la piel, ¿sí? Entonces, cuando nace, el niño empieza a percibir a través del tacto pues muchas sensaciones, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la piel de un recién nacido es muy delgada y hay que tener en cuenta pues como ciertos estímulos, porque puede que para lo que los adultos es algo muy suave, para el bebé puede ser algo irritante, ¿sí? Entonces, el tacto, ¿cómo lo empezamos a estimular? Muy fácil, a través de la caricia, ¿sí? Y lo fundamental es la primera hora, que ya lo han repetido acá, o sea, esa primera hora de oro después de que el niño nace es fundamental para el contacto piel a piel, ¿sí? Que no solamente entonces va a estar en contacto con su madre, sino que nos va a favorecer la lactancia materna, de la que ya hemos hablado también en los programas anteriores, ¿sí? Tocaste un tema súper importante y es el contacto piel a piel, ¿cierto? Siempre se dice que en la parte de la estimulación, mucho pues de lo fundamental siempre es que estén los papás interactuando con el bebé, porque crea un vínculo súper grande y bonito con ellos. Digamos que el de piel a piel es uno de esos porque no solo permite lo que tú decías, que era que tenga el contacto con la mamá, sino que además, según lo que dicen, es que permite el desarrollo también del olfato, que es otro de los sentidos que también el bebé, digamos, desde que nace desarrolla, si no estoy mal, y que al ponerlo en contacto con su mamá le permite incluso reconocer o saber dónde está, digamos, la mama para poder buscar el alimento. ¿Es esto cierto? Sí, a ver, en cuanto al olfato, él se va a guiar más, es como por el sabor y por el olor de la lactancia, de la leche materna, ¿sí? O sea, ese es como el primer contacto del olor y del sabor que tiene un recién nacido, ¿sí? Entonces, a través de la piel, del contacto, se va a ir como alcanzando o mejorando estos otros sentidos, ¿sí? Perfecto. Hablemos entonces un poquito del olfato. El olfato, podríamos decir, como hablaste del tacto, que también se puede desarrollar desde que está el bebé en el útero, o sea, en el vientre de la mamá, o es algo que inmediatamente naces capaz de percibir. Bueno, el bebé cuando está dentro del útero tiene el contacto con el líquido amniótico, ¿sí? O sea, el olfato se va enriqueciendo a medida que el niño va deglutiendo pues como el líquido amniótico, porque él constantemente lo está deglutiendo. O sea, propiamente el olfato no es como lo percibimos en el mundo exterior, o sea, fuera del útero, sino que es más diferente dentro del útero, o sea, es más enriquecido a través del gusto, ¿cierto? Del sabor, de los sabores que percibe a través de la deglución del líquido amniótico. Ya cuando llega al exterior es cuando él en realidad pues va a poder sentir los olores, en fin, de su ambiente, ¿sí? O sea, que el ambiente que lo rodea principalmente, o sea, el que le va a dar pues como a enriquecer ese sentido, es el olor de la mamá, el olor del padre, o sea, de los suyos, de los más cercanos. ¿Cómo podemos, digamos, estimular esta parte del sentido del olfato a medida que el bebé va creciendo? ¿Es necesario hacer algún ejercicio, mostrarle olores, o por el contrario esto puede, digamos, maltratarlo o hacerlo, o hacer que, no sé, que tenga un retroceso en ese sentido? Pues digamos que la temática que estamos tocando hasta el día es 3 meses, ¿sí? Entonces digamos que el vínculo inicial es ese olor de mamá y papá, ¿sí? Inclusive cuando tú te pones al niño en pecho y él es capaz como de calmarse una vez siente cerca, digamos, ese olor materno. Entonces digamos que en los primeros de 0 a 3 meses
es un proceso que se da como muy innato y muy genuino en el bebé. Y digamos que me atrevería a decir que está completo una vez tú le brindas ese amor, ese cariño, lo alimentas, lo abrazas, y hasta los 3 meses no es recomendable hacer como algo extra o con otro tipo de esencias o de aromas, ¿cierto? Inicialmente el niño empieza a reconocer el olfato o el olorcito de sus seres cercanos. Inclusive muchas veces nos damos cuenta que por más allegado a la familia que sea, si es una persona que es desconocida para el bebé, él va a estar tranquilo en brazos de papá y mamá, que son como el vínculo primario, ¿sí? Entonces, como hasta los 3 meses, todo se desarrolla de una manera muy, muy innata, por decirlo así, y está bien con el pleno contacto, pues, físico. Lo que recomendamos, Vivi, por ejemplo, cuando la mamá se tiene que alejar del bebé, de su bebé, porque va para una cita, en fin, es que le deje una prenda al bebé que esté impregnada de su olor, que esté impregnada, por ejemplo, de lechita materna, ¿sí? Para que el bebé se sienta tranquilo mientras no está con su madre. Lo mismo, si el papá se tiene que alejar del bebé porque trabaja, ¿cierto? Queda en la casa con su madre, pues que le deje, por ejemplo, la camisa con la que el papá durmió, en fin, para que él tenga como la cercanía de ese ser querido, ¿sí? Hablemos ahora un poquito del gusto. Hay una creencia que los bebés, y pues aquí también empezamos como a desmitificar todas estas creencias que tienen las mamás, y es definitivamente a mi niño no le gustó la leche materna, no le gustó la leche X o la de leche Y, ¿cierto? Pero también se dice que los niños no desarrollan las papilas gustativas hasta cierta edad. ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? ¿El bebé tiene la capacidad de sentir desde el principio los sabores? ¿Cómo funciona este sentido? Bueno, entonces mira, el gusto por ciertos sabores, los primeros 3 meses el niño se va a acercar más a los sabores dulces, a los sabores que se parecen a la leche materna, ¿sí? O sea, el niño menor de 3 meses te va a rechazar otros sabores diferentes a ese. Cuando el niño se le brinda por algún otro motivo un alimento diferente, amargo o ácido, el niño lo va a rechazar, pues para él va a ser molesto. A medida que el niño va creciendo, cuando ya se acerca al inicio de la alimentación complementaria, el niño va a tolerar otros sabores diferentes, ¿cierto? El sabor de las frutas o el sabor de los otros alimentos. Entonces, las papilas gustativas están completas desde que el niño nace, pero van a ir madurando, preparando al niño para la alimentación complementaria. Entonces, no es que al niño antes de esa edad no le gusten ciertos alimentos, es que no está preparado, ¿sí? O sea, él está preparado solamente para alimentos lácteos, para la leche materna, ¿sí? O alimentos pues que se parezcan a este. Pero hay muchas mamás, a eso es a lo que iba, que dicen, mi bebé no le gusta la leche materna, prefiere esto, o no prefiere esto, sino que prefiere esta otro, que también son alimentos lácteos, que son parte de las fórmulas o de la lactancia materna, y tienden a decir, es que yo sé que no le gusta este, pero le gusta este. O no me recibe la leche materna porque creo que prefiere este. ¿Esto sí es verdad o es un mito? Porque lo que tú dices, están preparados, son para alimentos lácteos, y todos ellos son un grupo de alimentos lácteos. Bueno, yo creo que ahí hay más mitos que verdades, ¿cierto? Se ha tratado pues como en lo de la lactancia materna, que a veces el niño rechaza la leche materna por otras circunstancias, bien, temor de la mamá, porque la técnica no es la adecuada, ¿sí? Pero no porque su sentido del gusto no esté bien desarrollado, no, es otros temas que tienen que ver más como con la lactancia como tal, ¿sí? La técnica, la disponibilidad de esa mamá, el acompañamiento que tiene, en fin. Inclusive la succión, digamos cuando hay patrones de succión inadecuados, que el bebé no logra pegarse. Entonces digamos que yo creo que este mito se puede como rodear por el lado del tema del gusto o del sabor,
pero tiene mucho más que ver con no se me pega y el por qué de esto está sucediendo. Entonces digamos que sería un mito. Ok, bueno, pasemos al otro, que también hay, digamos, creo que es uno de los sentidos que más genera controversia, no porque no se desarrolle, sino porque también hay un montón de mitos, de creencias alrededor de él, y es que los bebés ven a blanco y negro los primeros meses de vida, o que solo son capaces de registrar el blanco, el negro y el rojo, o que ven borroso. ¿Desde qué momento el bebé está en capacidad de sentir o desarrollar este sentido? ¿En qué momento podemos decir que el bebé ve plenamente? ¿O en realidad para qué sirven el blanco, negro y rojo? Ok, digamos que el sistema o el proceso de la visión, una vez, o sea, pensemos como que el bebé está dentro del vientre, ¿sí? Y digamos que, como lo explicaba ahorita la doctora, es un mundo muy diferente como cuando él llega al exterior. Entonces digamos que inicialmente el bebé viene predispuesto a que es un lugar de pronto oscuro, donde no hay tanta iluminación, y digamos que desde el vientre se están empezando a desarrollar un montón de, llamémoslo así, de procesos y nervios y cosas que son prerequisitos para que el bebé pueda ver en un futuro, ¿cierto? Entonces digamos que la creencia es que los bebés ven borroso una vez están como por fuera del vientre materno y los nervios oculares se van como agudizando, se van volviendo, van madurando mucho más al tercer mes de vida, ¿sí? Y digamos que también nos cuestionamos mucho, ¿será que ve o será que ve bultos? ¿Será que ve caras? ¿O cuando ya reconoce mi cara? Y digamos que el bebé empieza procesos en donde empieza como a afinar, no sé, la percepción de objetos. Digamos que importante, Vivi, es hacer mucho énfasis como en los tamizajes, ¿sí? Y digamos que estar garantizando con las pruebas de tamizajes neonatales cómo está el proceso de visión del niño. Digamos que comúnmente, y no sé si me desvío un poquito del tema, las mamás quieren comprar muchos juguetes, o hay juguetes que son para esos primeros meses, que vienen blancos, negros y rojos, porque se dice que estimulan todo el tema del nervio de la visión óptico. Entonces digamos que es un proceso que siempre empieza desde el vientre, pero se va agudizando, y también no lo podemos como, pues no hay una receta como para un solo bebé, sino que es lo más importante estar revisando y estar como atentos al proceso de los tamizajes. Bueno, yo quiero explicar un poquito lo fisiológico, de pronto para que comprendamos o entendemos mejor la pregunta que tú nos hiciste. A ver, a la semana 40, que es cuando los niños nacen, la retina ya está madura, ¿sí? En la retina es donde se procesa la información del color, bien, pues de las formas, en fin, pero el cristalino, que es el lente, el cristalino aún no ha madurado completamente. Entonces, por eso las imágenes que llegan al ojito del bebé, él no las puede distinguir muy bien, porque es como si el lente de la cámara que nosotros utilizamos para tomar fotografías estuviera borrosa o estuviera empañada. Entonces, el primer mes al bebé se le dificulta distinguir entre ciertos colores. Solamente él percibe muy bien colores intensos, el negro, el rojo, ¿sí? Y entonces, como el blanco hace contraste con el negro, pues lo puede diferenciar, ¿sí? En cuanto a los rostros, se dice que el bebé solamente alcanza a diferenciar los contornos, o sea, no los detalles del rostro, sino el contorno, y aprende a diferenciar a su madre o a su padre, porque diferencia el contorno cuando está acompañado de la palabra. Entonces, cuando la mamá se acerca al bebé, le habla, entonces ya por el timbre de la voz aprende a diferenciar a su mamá, a su papá, a su hermanito, en fin.
¿sí? A partir del segundo mes, cuando ya el cristalino ha madurado, pues ya el niño logra diferenciar mejor algunos objetos. Entonces ya empieza a reconocer mejor las características del rostro de su papá, de su mamá, ya lo empieza a diferenciar mejor. Y para el tercer mes, el bebé ya es capaz de diferenciar, por ejemplo, los rostros familiares. Mi mamá, mi tía, el abuelo, o sea, ya sabe que son personas diferentes, pero que son sus familiares, sus personas allegadas. Al mes el niño no es capaz de ver más allá de 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, objetos que estén más alejados de esa distancia, el niño no los podrá ver. Entonces, es importante que sepamos esas características, porque si llenamos al niño, por ejemplo, de objetos en el cuarto, de móviles, en el primer mes él solamente se va a fijar en lo más cercano, en el rostro de la madre. Y algo muy interesante es que 30 centímetros es más o menos como la distancia que hay desde el regazo, desde del seno de la madre al rostro. Entonces es esa cercanía, esos objetos, esos rostros, los que él podrá distinguir. Entonces cuando al bebé, al recién nacido, le ponemos en su cunita un móvil, pues no podemos pretender que va a ver a los 180 grados, sino que va a ver lo que está acá más cerca. ¿Sí? Entonces no nos podemos angustiar de que vamos a querer tener un mundo de objetos en el cuarto el primer mes, porque el niño solamente va a poder ver lo más cercano. Ya que tocaste ese tema, y antes de pasar a los otros 3 sentidos, que son nuevos, creo que para todos, ¿qué tal si les contamos a los papás un poquito por cada uno de los sentidos qué podemos hacer para estimularlo desde el hogar? ¿Por qué quisiera abordar este tema? Porque creo que muchos tienen la creencia de que es necesario o pagar o buscar ayuda o tener que ir a un curso para hacer esta estimulación, y si bien hay momentos en los que necesitamos la ayuda o presencia de un profesional, que eso lo hablaremos ahorita, también hay cosas que pueden hacer desde casa con lo mismo que tienen en la casa, que son los juguetes, el agua, la cobija, hablarle, cantarle. Entonces, ¿qué tal si por cada sentido le empezamos a decir cómo lo podemos acompañar desde casa y cómo incluso podemos involucrar en estas actividades al papá, que no sea solo la mamá la que esté presente en estas actividades que nos permiten como la estimulación? Ok, bueno, entonces en realidad no necesitamos muchas cosas, ¿sí? Solo necesitamos pues como la intención de estimular a nuestro bebé. Necesitamos la voz, hablar, la piel, el contacto, el amor, transmitirle todo el amor y todos esos sentimientos que tenemos hacia él. Yo creo que eso es suficiente los primeros 3 meses, ¿sí? El primer mes, como ya lo hemos venido diciendo, lo más importante es el contacto piel a piel y acompañarlo de la palabra, porque los papás o los cuidadores de pronto que son muy tímidos o que no les gusta hablar mucho, pues es grave, ¿sí? Porque el sentido de la audición, por ejemplo, nos va a llevar al lenguaje. Entonces, en esa primera fase, en ese primer mes, el tacto, el contacto, el arrullo, la palabra es lo más importante, ¿sí? Entonces, vienen otros momentos que son supremamente fundamentales en el desarrollo del niño, que podemos aprovechar, como son el baño, el vestirlo, el cambiarlo, pues que podemos aprovechar para introducir, por ejemplo, otros elementos en la estimulación, pero no necesitamos ir a comprar pues muchas cosas si no lo tenemos. Basta de pronto con un cascabel, un móvil, como había dicho, el primer mes un móvil sencillo, ojalá de colores intensos, pues como el rojo, el negro, otros, pero intensos, que el niño pueda conectarse con ellos, ¿sí? Ya de pronto para el segundo o el tercer mes podemos introducir lo que son los gimnasios, ¿sí? Pero igual tampoco si hay mamás o papás que no pueden comprar un gimnasio, con lo que tenemos en la casa, con los muñequitos, o simplemente tenderlo, acostarlo en una colchonetica en el suelo, hablarle, acariciarle, yo creo que con eso es bastante ya, ¿sí?
digamos que adicional a ello, es importante saber que la voz es uno de los recursos más valiosos que tenemos a disposición para la estimulación. El bebé cuando está en vientre, otra vez vuelvo y soy enfática en eso, él está en vientre y el tema de la audición, digamos que lo escucha diferente al exterior, ¿sí? Porque está en un medio líquido, porque las ondas sonoras deben penetrar a través pues como de la piel de la mamá. Entonces digamos que el sentido de la audición se empieza a afinar una vez el bebé está por fuera. Entonces la voz es fundamental. ¿Cuál es la recomendación? Sobre todo desde fono, háblele claro al bebé, poca habla infantilizada. El amor se puede manifestar no necesariamente hablando infantilizado y en diminutivo, sino hablemosle claro a los bebés desde el principio, bien pronunciado: mi bebé hermoso, cómo estás de lindo, estás creciendo muy sano. Eso es, yo diría que la estimulación más cercana y a disposición, y es gratuita la que tenemos a disposición. Que empezamos a ver en el sentido sobre todo de audición, que el bebé se empieza a sobresaltar como con ruidos fuertes, o cuando cerramos la puerta duro, cuando alguien, no sé, grita inesperadamente, el bebé se sobresalta. Entonces está empezando a hacer la ubicación de esas fuentes sonoras. Un cascabel funciona, un sonajerito que podemos ser recursivos y hacerlo inclusive en la casa con una botellita. Que también se me ocurre mucho es: no nos dé miedo cantar, ¿sí? Muchas veces sentimos que nuestra voz no es la mejor o que no estamos bien afinados, pero créame que al bebé no le importa si usted canta bien o mal. Lo importante es que lo haga y que le demuestre también como cariño y vínculo y contacto al hacerlo. Como decía ahorita mi compañera, yo creería que el habla es el prerequisito pues como más importante para empezar todo el proceso de desarrollo de habilidades comunicativas. Y es muy importante, ¿por qué? Porque desde los 2 meses ya empiezan a pasar un montón de cosas que en un futuro van a ser habilidades comunicativas y que esperamos que lleguen al tema de habla, ¿cierto? Entonces, por ese lado hay muchas cosas que podemos hacer y la voz es un recurso invaluable. Bueno, antes de pasar a los otros 3, que los voy a seguir dejando ahí como ahí un momentico, quisiera también que lo explicáramos un poquito a las mamás la importancia de los sentidos. O sea, porque cuando uno lo ve desde acá es muy lógico que yo tenga que saber si mi bebé es capaz de sentir al tacto, si mi bebé es capaz de oler, si es capaz de verme, que es lo que le preocupa a la mamá. Pero esto tiene también un trasfondo y son las conexiones neuronales que esto tiene y lo que genera además en el entorno y crecimiento del bebé. ¿Qué tal si le explicamos un poquito de eso para que entiendan también por qué es tan importante este tema? Bueno, mira, Vivi, entonces en el desarrollo neurológico las conexiones neuronales juegan un papel muy importante, ¿sí? O sea, el niño ya nace con la gran mayoría de neuronas que va a tener, pero las conexiones neuronales todavía se están desarrollando. A medida que tú estimulas a tu bebé, esas conexiones van a ser mayor, ¿sí? Esas conexiones se van a multiplicar de una manera exponencial a medida que tú estimulas todos los sentidos. Entonces acordémonos que la estimulación de todos ellos nos va a llevar pues, a una integración en general, a mejorar el lenguaje, la capacidad cognitiva, la capacidad social, la capacidad de aprendizaje. Bien, entonces todos estos momentos son los que nosotros tenemos que aprovechar para que esas conexiones neuronales se multipliquen, ¿sí? O sea, ellas solitas pues lo van a ir haciendo, pero si tú estimulas van a ser muchísimo más rápida y mayor, ¿sí? Entonces esto se va a reflejar luego cuando el niño vaya, esté creciendo, cuando vaya a la escuela, en fin, ¿sí? Entonces por eso es tan importante. Por eso que acabas de explicarnos es que se dice que todos estos sentidos son los que le permiten al niño entender su entorno y empezarlo a percibir para poderse preparar para ese aprendizaje, o no tiene nada que ver. Claro. Entonces el bebé cuando nace va a empezar a conocer muchas cosas que él no conocía, ¿cierto? Entonces a través de la estimulación es que él va a ir aprendiendo,
que su cerebro va a ir aprendiendo y va a ir relacionando. Por ejemplo, lo que hemos hablado con el estímulo, el tacto y la palabra. Bien, entonces cuando nosotros tocamos la manito del bebé y le decimos que esta es tu mano, estos son tus dedos, ¿sí? O esta es tu mano derecha, esta es tu mano izquierda, él va a ir reconociendo su cuerpo y va a ir identificando que esta parte se llama mano. Bien, entonces va a ir al cerebro, va a hacer esas conexiones y va a ir guardando toda esta información. Entonces, si nosotros dejamos pasar esos momentos de estimulación, vamos a ir, no vamos a colaborarle al bebé para que haga todas esas interconexiones y su capacidad intelectual de pronto vaya a ir pues como un poquito más lento, por decirlo así. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora sí. Cuéntanos un poquito nuevamente sobre estos 3 sentidos adicionales y tratemos de ser lo más claro posible para la mamá. Entonces, el vestibular, ¿en qué parte se encuentra? ¿Cómo lo desarrollo? Y la importancia que tiene, así como acabamos de hablar de estos, ¿cuál es su importancia? Que creo que para la mamá es un poquito más claro saber el tacto, el olfato, la vista, el gusto. Estos son como un poquito más intangibles, entonces, ¿cómo lo detectan? ¿Cómo lo pueden estimular? ¿Cómo aportan a su desarrollo? ¿Cómo lo estimulan? Bueno, digamos que podemos juntar el vestibular y el propioceptivo. Tienen mucho que ver como con esa relación que el bebé y que nosotros empezamos a hacer del movimiento, de la velocidad, de los cambios de postura. Digamos que es toda esa información que nosotros procesamos también como con relación al eje de gravitación de la Tierra, ¿sí? O sea, nosotros estamos acá y podemos movernos, o cuando vamos en un carro percibir de pronto la velocidad, no sé, el tema de cuando te agachas, ¿sí? Entonces digamos que el tema vestibular y propioceptivo también tiene mucho que ver con el equilibrio, ¿sí? Y generalmente está ubicado en el oído, ¿sí? Entonces digamos que hay un montón de procesos y de información que el cerebro empieza a procesar, por decirlo así, y hace que el niño se vaya volviendo mucho más fino, como en esas habilidades posteriores que serán el gateo, caminar, no sé, más adelante, mucho más adelante, saltar, correr, como todo son prerequisitos y digamos que son un montón de procesos que van pasando a nivel interno y a nivel como de procesamiento cerebral que tienen que ver con todo este tipo de información. Por ejemplo, el hecho de que yo te toque, ¿sí? Y la presión que yo ejerzo y tu cerebro está recibiendo información de mis músculos y de mis articulaciones. Ah, me tocaron, ¿sí? Pero más adelante eso se va a ver reflejado, por ejemplo, en voy a coger esta taza, pero yo sé que si está llena, la fuerza que yo hago es diferente a si está vacía, o si está caliente, yo la voy a coger con determinado cuidado, por decirlo así. Entonces el propioceptivo y el vestibular tienen mucho que ver como con todo este tipo de procesos que todos usamos a diario, pero que son intangibles, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos estimular este tipo de procesos? Muchas veces mediante el arrullo, ¿sí? Empezar, o sea, no dejar de pronto al bebé como tan quietico en su cuna, en su cama, sino arrullarlo, cantarlo, como que él se empiece a sintonizar o a conocer por primera vez estos cambios de postura. Todo ese proceso inconscientemente es estimulación para este tipo de sensaciones. Y hay otro que es el interoceptivo, y es toda esta información que nosotros podemos procesar de nuestros órganos internos, ¿sí? Entonces ese más adelante es el que nos permite saber, ay, tengo dolor de estómago o necesito ir al baño, o más adelante lo empezamos a ver cuando él empieza a hacer el control de esfínteres, por ejemplo, o ahí es cuando digamos que el interoceptivo se va afianzando en edades mucho más adelante. ¿Por qué? Porque yo considero que el bebé en sus primeras etapas de desarrollo trabaja mucho más como a lo que me genera dolor, angustia, como a esas reacciones, ¿sí? Y digamos que cuando el bebé va madurando y va creciendo, es que ya empieza como una real conciencia de todo este
este sistema interno que tenemos los seres humanos. Entonces yo creería, me atrevería a decir que el interoceptivo más adelante se va a empezar a trabajar. Okay. Que se empieza a trabajar, perdón, se empieza a trabajar, digamos, cuando le empezamos a enseñar la ida al baño. ¿Podría decirse que ahí o desde antes? Está desde antes, pero ese nos va a ayudar a, por ejemplo, el desarrollo del control de esfínteres, ¿sí? Yo quería agregar algo a lo que estaba diciendo Nati ahora acerca de la propiocepción, cómo se puede estimular en un bebé. Entonces está, por ejemplo, el arrullo, el pasearlo, ¿sí? El llevarlo por la casa, mostrarle diferentes lugares, en diferentes posiciones, cuando tú le ayudas a que sostenga bien la cabecita, ¿sí? Cuando las hamacas, cuando tú le levantas, por ejemplo, el piecito, ¿sí? Cuando le dices el pie está arriba, abajo, levantas los brazos, ¿sí? Ahí le estás enseñando que diferentes posiciones y tú le vas diciendo que tiene la manito hacia un lado, hacia el otro, en fin, ¿cierto? Para que él vaya como tomando conciencia de que eso es así. De los espacios también y los movimientos. Ajá. Bueno, antes de continuar, todavía tenemos aquí mucho tema, pero también tenemos ya a nuestras mamás con varias preguntas. Entonces vamos a empezar como a responder cada una de estas preguntas, pero antes les quiero recordar a ustedes que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el usuario @soytupediatra. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Les quiero recordar también que tenemos 2 líneas telefónicas a su disposición. Una exclusiva para las personas que se encuentran en Medellín y quieran consultar a través de la IPS de Soy Tu Pediatra, exclusivo para las personas que se encuentran en Medellín. Y la otra línea telefónica que les debe estar apareciendo acá abajito es única y exclusivamente para las personas que se encuentran fuera de Medellín o fuera del país y quieren realizar o separar una asesoría virtual con nuestros especialistas, las personas que nos han acompañado en los eventos en vivo que hemos realizado. Recuerden también que pronto tenemos una sorpresa para ustedes, así que las mamás que siempre estén súper conectadas con Soy Tu Pediatra a las 7 de la noche en los diferentes temas van a recibir una sorpresa súper bonita que sé que les va a gustar mucho, así que tienen que estar súper pendientes. Comencemos entonces. Nos dice Liesel Ramírez Salamanca. ¿Pero qué hacer cuando nace por cesárea y tiene complicaciones y no se logra ese contacto en la primera hora? Se está refiriendo al contacto piel a piel. Bueno, el contacto piel a piel debe hacerse tan pronto sea posible. ¿Sí? Usualmente cuando un niño nace por cesárea, a no ser que tenga una complicación, que el niño tenga algo que se llama depresión neonatal, que lo tengan que reanimar, que lo tengan que pasar a otra salita a estimularlo, pues se separa de la madre. Pero usualmente si el niño nace por cesárea y no tiene ninguna complicación, el contacto piel a piel debe darse inmediatamente, ¿sí? Entonces, yo creo que no es impedimento el que nacer por cesárea lo separe pues de la madre. Sí. Inclusive en ese orden de ideas, muchas veces cuando los alejan de mamá por alguna razón, porque tienen que entrar a la UCI neonatal, también es recomendable. ¿Te acuerdas que ahorita hablábamos del tema de una prenda con olor? Sí. Eso lo puedes hacer en ese momento. Podría ser una opción. Perfecto. Lina Marcela Paz nos dice, es normal que mi bebé de 2 meses tenga muy desarrollado el sentido del olfato, los olores le producen náuseas, a veces tos, los sabores y hace gestos con ellos. Bueno, en los recién nacidos es muy frecuente que tengan unos síntomas muy parecidos a la rinitis. Es más, nacen como con rinitis, porque precisamente ciertos olores que ellos no estaban acostumbrados en el vientre, pues ahorita los están conociendo. El frío, los olores de perfumes fuertes, los hacen estornudar, inclusive muchos tienen algo de secreción clara, pero eso no es ningún problema, ¿sí? O sea, esto se presenta en niños sanos. Perfecto. Marley Campo nos dice, es recomendable darle a mi bebé de 2 meses probadas pequeñas del sabor de las frutas. Yo creería que es un momento ideal para lactancia materna.
más adelante empiezan los procesos de alimentación complementaria. Entonces como no es necesario adelantarnos tan pronto a ese proceso. No es recomendable dar ningún alimento diferente a la leche materna, ¿sí? Ni dar a probar agua, ni sabores de fruta, absolutamente nada. Pues llegará su momento para cada alimento. Y que el bebé igual le irá mostrando las señales de que está listo y preparado, de que está preparado para la alimentación complementaria. Sí. Bueno, María Fernanda nos dice, un bebé de 3 meses debe buscar la voz cuando se le habla. Si es así, ¿qué debo hacer para que eso mejore? Ya que los exámenes de visión y audición salieron bien. Está siendo de pronto un poquito selectivo. Digamos que el proceso de la ubicación de la fuente sonora es un proceso que puedes seguir estimulando, y digamos que el bebé de 3 meses está aún pequeño como para que el proceso de contacto, no sé, visual o de ubicación de la fuente sonora sea de pronto tan inmediato, ¿sí? Entonces digamos que yo inclusive me atrevería voluntariamente a hacer sonidos, no sé, cerrar la puerta duro o sonidos musicales. Por ese lado estás como aportando a este proceso. Otra pregunta que nos hacen es, ¿a través de los sentidos puedo desarrollar la coordinación? Bueno, ahí básicamente está lo de la propiocepción. La propiocepción es la integración de varios de los sentidos que nos van a llevar a la coordinación. El niño, no podemos buscar en un bebé de 0 a 3 meses que tenga coordinación en sus movimientos. Usualmente son un poquito desordenados y el primer mes hay muchos reflejos, y los reflejos pueden ser movimientos un poco bruscos, como un movimiento de tipo resorte o de retirada, en fin, ¿sí? Entonces es más en los niños grandes que vamos a mirar pues lo de la coordinación, que lo vamos a mejorar también a través de la estimulación de los sentidos, como habíamos dicho ahora. Paola Infante nos dice, mi bebé tiene 3 meses y no se anima a agarrar objetos como juguetes. Sabe llevárselos a la boca y sujeta fuerte mi ropa. ¿Esto es normal? Bueno, eso es normal, ¿sí? A los 3 meses el niño está aprendiendo a hacer agarres de los juguetes. A los 3 meses descubre la línea media, entonces se trae los objetos al centro, sus manitos, juega con sus manos, los juguetes que tú le pasas, usualmente todos se los lleva a la boca, bien, pero la permanencia del objeto puede que no sea por mucho tiempo. Entonces lo suelta y de pronto entonces lo que uno puede hacer es volverle a pasar el objeto o otro objeto. Ellos pierden interés fácilmente por el mismo objeto. Entonces es bueno, o sea, como cambiarle el objeto con el que estaba antes jugando. Hay una pregunta y desde allá nos están pidiendo también que involucremos un poquito a los papás en estos temas, y es, si bien el contacto piel a piel se entiende que debe ser mucho más o mayor entre la mamá y el bebé, porque ella es la que lo alimenta, ella es la que lo tiene que, digamos, tomar en brazos la primera hora, ¿qué recomendaciones se le pueden hacer de actividades que estimulen los sentidos para que el bebé realice con el papá, para que el papá realice con el bebé? Yo creería que las hemos ido mencionando a través del live, ¿cierto? Y las volvemos a repetir, es el canto, es arrullarlo, es hablarle y como poner en voz alta lo que están haciendo o a dónde están yendo. Es que el bebé también se empiece a identificar con ese olor del papá, ¿sí? Que es diferente al de mamá, porque digamos que el bebé se siente todavía uno, o sea, mamá hace parte de mí, el papá es el que es externo, ¿sí? Entonces que el papá se anime a cargarlo, a mecerlo, a cantarle, a, no sé, hacerle un masajito en el cuerpo, vestirlo. Con todos estos procesos estamos favoreciendo ese vínculo hijo-papá y el tema de la estimulación. Yo creo que no hay ninguna receta exclusiva solo para mamá, o sea, lo único es amamantarlo, pero el papá puede estar ahí también, ¿sí?
O sea, todas las actividades que hemos dicho las puede hacer perfectamente el papá. Entonces, la recomendación con los papás que están ahí acompañando a esa mamá es que mientras, por ejemplo, la mamá descansa, el papá lo tenga también en su regazo, igual con el torso completamente desnudo, contacto piel a piel, hablándole, acariciándole, o sea, todas las actividades perfectamente las puede hacer el papá. Bueno, hay una cosa ahorita que hablas del contacto piel a piel y entremos un poquito en el tema de los bebés prematuros, ¿cierto? A estos bebés prematuros, por lo general hay que cangurearlos, como se dice, que es tenerlos, digamos, en el pecho para ayudarles a tener un poquito más de calor. Esta etapa de canguro que se le hace a estos bebés prematuros, ¿cuenta como parte de ese estímulo del desarrollo de los sentidos del tacto o es independiente? Digamos que yo les quiero explicar como de una forma muy, no sé, gráfica. Digamos que creamos que un bebé es como una casita, ¿sí? Y que digamos que todo el desarrollo de esos sentidos es el cableado que hay en la casita, ¿sí? Entonces, un bebé prematuro, por decirlo así, los cables de esa casita todavía no están listos. ¿Por qué? Porque faltan madurar procesos, ¿sí? Muchas veces se maduran en UCI o muchas veces se maduran cangureando, y digamos que si es interno en la clínica hay muchos procesos que el personal hace, como les cubren los ojitos, la temperatura, les hacen ejercicios para que como alcancen estos estadios de desarrollo, ¿sí? Entonces como piensen en una casita donde está en construcción todo ese proceso de cables. Y algo muy importante que quizás lo hablamos antes de entrar es el tema de la vaina de mielina, ¿sí? Es como el recubrimiento que protege como ese sistema nervioso o todos esos cables que se están construyendo. Entonces digamos que se ayuda al bebé como a llegar a esa etapa de desarrollo esperado, donde él va a empezar todo el tema de integración sensorial de la misma manera. Perfecto. ¿Y para qué sirve la parte de cangurearlo? Sí, pues eso permite lo que tú dices, que se terminen de crear esas conexiones. Pero también sirve para el tacto específicamente o sirve para todos los sentidos. Mira, lo permite todo. Sí, no es solamente el tener al bebé en una temperatura adecuada, sino que también les ayuda a aumentar de peso rápidamente, ¿sí? Que se sienta seguro. Porque si un bebé está en un estado de estrés, por ejemplo, lo que sucede en una unidad de cuidados intensivos, hay procesos que se van a dar más lento, pero si el bebé se siente seguro en el regazo de su papá, de su mamá, pues todos estos procesos de maduración se van a ir dando mucho mejor y mucho más rápido. Perfecto. Bueno, pasemos a otra pregunta que nos hacen aquí, es ¿qué diferencia hay entre los sentidos y los reflejos? Okay. Bueno, a ver, los reflejos, los niños vienen equipados con un mundo de reflejos que les van a servir para la supervivencia, ¿cierto? Entonces hay unos reflejos en los bebés que, por ejemplo, son los de retirada, el reflejo de Moro, el reflejo de succión. El reflejo de Moro es cuando tú descargas al niño sobre la cama o cuando hay un sonido fuerte, el niño abre los brazos y vuelve como al centro, ¿sí? O sea, son reflejos de protección. Bien, entonces los reflejos se van a ir perdiendo a medida que el niño va madurando, pero los sentidos, al contrario, están ahí y van a ir aumentando su desarrollo y nos van a servir pues para lo que hablábamos antes de la integración sensorial, que va a ir a ayudar a que la capacidad intelectual, el lenguaje, el aprendizaje se den de una mejor manera. Sí, son dos cosas diferentes. Son como reacciones involuntarias que hace el niño en determinados momentos y que son completamente naturales. Y hay unos que desaparecen, ¿cierto? Sí. Hay unos que desaparecen y hay otros que permanecen. Por ejemplo, el más común que de pronto podemos evidenciar así en todos es el reflejo de náusea, de esas ganas como de eliminar un cuerpo extraño. Ese es uno que permanece, por ejemplo, y es de protección de mis vías aéreas. Ese es como un ejemplo muy claro. Bueno,
Sigamos con las preguntas de todas las mamás. Tengo a Marley Campo que nos dice qué debo hacer para mejorar las conexiones neuronales en mi bebé. Bueno, es lo que hemos dicho a través de todo el programa, ¿cierto? La estimulación. El hablar, el acariciar, arrullar, palpar, esto, o sea, va a hacer que tu hijo aprenda muchísimas cosas más y que las conexiones neuronales pues se multipliquen, ¿sí? Y es importante también como guiarnos por, no sé si han escuchado como que popularmente se dice que el cerebro es plástico, o sea, La plasticidad neuronal, sí. Digamos que, y no me refiero al plástico, sino yo más bien le digo a las familias, piensen es como en plastilinita, que es moldeable, que está en crecimiento. El cerebro hace parte de un órgano que es un cuerpo que es vivo, ¿cierto? Entonces está creciendo todo el tiempo. Entonces digamos que así estás, por todo este proceso de estimulación que estamos hablando a lo largo del programa, estás favoreciendo ese crecimiento, la nutrición y todo como el tema de desarrollo neurológico. Zaida Luz Moreno Arango nos dice, tengo un bebé de 1 mes y cuando mira se le ve un ojo visco. ¿Es esto normal? Ok, bueno, es normal, ¿sí? Hablábamos de que el desarrollo del ojito tiene unas fases. Entonces hay unos músculos extraoculares que hacen que los ojitos puedan estar pues como en la misma línea. Cuando se da la visión binocular, pues ellos se junten un poquito para enfocar. Bien, en el recién nacido esto no se da. Entonces, cuando el bebé trata de enfocar un objeto, puede que un ojito se le vaya más y entonces empecemos a ver lo que comúnmente llamamos que está haciendo viscos. Sí, esto es normal. Lo que es anormal es que el niño permanezca con un ojito todo el tiempo, por ejemplo, al lado interno, en la misma posición. Ya debes hacer evaluar a tu bebé porque no es normal. Entonces, el estrabismo va a ir mejorando a medida que el ojito va madurando. Ya que tocamos este tema de cosas que no son tan normales, ¿qué le podemos decir a la mamá que es un signo de alarma en el momento en que, digamos, estamos haciendo una estimulación de los sentidos y no vemos reacciones? Bueno, yo creo que ahí nos tocaría repasar de pronto cada sentido para evaluar los signos de alarma propios de cada uno. Y por ejemplo, para empatar con lo de la visión, cuando el niño a los 3 meses no hace seguimiento de los rostros, pues es un signo de alarma, porque él lo empieza a hacer pues desde el primer mes. Él se empieza a conectar con la mamá, al segundo mes intenta hacer algo de seguimiento y al tercer mes ya logra hacer un seguimiento como en 180 grados. Cuando esto no sucede, hay un signo de alarma. ¿Sí? De pronto cuando no reacciona a la luz que tú le pones, una lamparita, en fin, lo que tiende a hacer el niño es a mover la carita porque hay un reflejo de retirarse y protegerse de esa luz. Si no lo hace, es un signo de alarma. ¿Sí? Ya de pronto en audición. En audición, el tema de ubicación de las fuentes. O sea, si tú entras, por ejemplo, a la habitación y hay un ruido fuerte y ves que el bebé no se sobresalta, ¿sí? Ahí hay un signo de alarma también. Básicamente ese sería pues como en audición, que no se sobresalte a los ruidos o que digamos no haya como un intento por ubicar la fuente sonora. Digamos que el tamizaje auditivo neonatal es recomendable y lo hacen antes de los 6 meses, entonces se puede evaluar también. En cuanto al tacto. Bueno, a ver, en el tacto, en realidad, lo que nosotros evaluamos es que el niño, por ejemplo, empiece a distinguir la sensibilidad, el frío, el calor, en fin, ¿sí? Pero eso uno lo va evaluando más como en el control de crecimiento y desarrollo, en las visitas de pediatría, pero un signo de alarma grande como tal, pues no hablaríamos en este sentido como tal. ¿Sí? O sea, los sentidos de alarma grandes es en audición y en visión. Perfecto. Bueno,
Paola Infante nos dice, mi bebé tiene 3 meses, no, este ya lo habíamos leído. Jessica Suárez, mi bebé a veces se queda viendo televisión, tiene 1 mes, ¿es malo? Bueno, entonces lo primero es que ese bebé no debería estar expuesto a la televisión, ya lo hemos revisado acá en algunos programas. Al niño, al bebé, lo que le llama la atención en esa edad es la luz, ¿cierto? O sea, porque la luz va a llegar directamente a la retina, entonces lo va a estimular, de pronto algo de movimiento, ¿sí? Sonido. Pero ese bebé, el sonido, pero no, el bebé no va a entender lo que están presentando en la televisión, no es que, mira, a mi hijo le encanta la televisión desde el primer mes, no. Entonces, o distinga ya programas, o no. Y acuérdate que hablábamos que la maduración del nervio ocular va del primero al segundo y al tercer mes, entonces en realidad digamos que, y hay un montón de otros estudios donde no se recomienda como el contacto con la televisión desde tan pequeños. Mónica María Valdés nos dice, mi bebé tiene 4 meses, se muestra muy ansioso al mostrarle los móviles en colores fuertes, o cuando tiene cerca otro bebé, agita mucho sus manitas como si empezara a temblar. ¿Es esto normal? Bueno, es normal, porque ya al 4.º mes el bebé ya reconoce rostros, se interesa más por los objetos, ya distingue mejor los colores, entonces lo que está haciendo tu bebé a esta edad es normal. Vamos con Rocío Farfán. ¿Hay algún estímulo que sea erróneo? Es decir, que en lugar de estimular, dañe algo en el bebé. Digamos que la recomendación clara en ese aspecto es no exponer al bebé en los primeros meses de vida como a temperaturas demasiado calientes o demasiado frías, sino que promovamos que él esté como en un ambiente de temperatura a término, como a medio, por decirlo así. Esa es como la recomendación, pero digamos que no hay en sí como, o que creería yo, no poner de pronto luces muy directas, luces intensas, o láseres en la retina y en los ojitos. Ese me parece que podría ser ruidos intensos, ¿cierto? Temperaturas extremas, en fin. Bueno, estamos casi por terminar esta hora. Antes de terminar, todavía podemos hacer como un par de preguntitas más, pero antes de finalizar le quiero recordar a todos los papás y mamás que hoy se conectaron con nosotros que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que nuestro usuario es @soytupediatra, así nos encuentran tanto en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, que tenemos 2 números telefónicos. Recuerden que uno es exclusivo para la IPS Medellín, donde solamente pueden llamar a separar citas en el consultorio en Medellín, y el otro que es para las asesorías en línea para aquellas personas que se encuentran fuera de Medellín o fuera de Colombia y que deseen tener una asesoría con alguno de nuestros especialistas. Recordarles también que nos volvemos a ver el martes con un tema súper importante a las 7 de la noche. Los voy a invitar a que se mantengan pendientes, muy pegados de nuestras redes sociales, para que descubran cuál es nuestro próximo tema y que se conecten, porque recuerden que tenemos una sorpresa para ustedes, que las mamás y papás que estén más conectados para saber de qué les estamos hablando. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Rocío, Mónica Ramírez nos dice qué tan buenos son los programas de televisión para la estimulación. Bueno, yo creo que volvemos como a lo mismo, ¿sí? Entonces, la televisión no está dentro de las recomendaciones que hacemos para hacer estimulación, ¿sí? Porque en la televisión el niño de pronto no va a aprender lo que le están explicando en ese momento, lo que está pasando. Estamos ahorita en este momento revisando la estimulación de los sentidos de 0 a 3 meses. En ese sentido, no recomendamos en esta época nada de televisión, ¿bien? Porque la televisión no va a reemplazar en ningún momento la capacidad del lenguaje que tiene la mamá o el papá, ¿sí? El número de palabras que se dicen en un programa de televisión es mucho más inferior que la capacidad que tiene una mamá de hablarle a su bebé en un periodo de tiempo. Además que, digamos, está también la creencia o el mito de que la televisión estimula las habilidades comunicativas. No es así.
Te lo voy a explicar fácil. ¿Por qué no? Porque en un acto comunicativo yo necesito sincronizarme con un par social, ¿sí? Yo necesito que haya una comunicación bidireccional entre mí, yo y la otra persona. La televisión todo el tiempo te está arrojando información, sin embargo tú no tienes un par social que te esté dando retroalimentación o al que tú le estés preguntando y te está respondiendo, ¿sí? Entonces la televisión, en ese orden de ideas, que favorece la acumulación de uno que otro contenido, pero digamos que no es el ideal que los niños se estimulen a través de la televisión. Yo diría más que popularmente y socialmente la usamos es como un distractor, ¿sí? Para poder hacer otras cosas y tener al niño de pronto enganchado en algo. Pero digamos que no es la recomendación televisión de 0 a 3 e inclusive hasta más o menos los 3 años, ¿sí? Digamos, nada reemplaza el vínculo y el contacto tú a tú con otro par, con mi papá, con mi mamá, con mis familiares cercanos. Bueno, ahora sí, para cerrar, porque ya sí se nos acabó el tiempo, les agradecerle a todas las mamás y papás que se conectaron el día de hoy con nosotros. Como siempre les prometemos que vamos a ir dando respuesta a todas aquellas preguntas que no alcanzamos a responder el día de hoy. Y antes de cerrar, agradecerles también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Creo que fue súper interesante. Las mamás creo que quedaron tranquilas o se llevaron una información súper importante sobre este tema. Pero antes de finalizar, quisiera que les diéramos como cada una conclusión para cerrar y dejarles como el mensaje más importante a cada una de ellas. Entonces, empecemos por Nati. Bueno, digamos que el fuerte mío es comunicación, ¿sí? Y digamos que la comunicación es una facultad innata que el bebé empieza a desarrollar inclusive desde los 2 meses. O sea, vienen muchas habilidades previas importantes en este proceso. Entonces, nuevamente les reitero, háblenles bien, anímense a cantar un montón. El amor no tiene que manifestarse hablando infantilizadamente o hablando con diminutivos. Desde muy pequeños empecemos a hablar bien pronunciado. Y esas son como mis recomendaciones. Ok, bueno, la estimulación de los sentidos de 0 a 3 meses es una estimulación muy tranquila. Es una estimulación en la cual no necesitamos un equipamiento, objetos costosos, nada. Solamente con nuestra voz, la caricia, contacto piel a piel, aprovechar todo momento. Porque de 0 a 3 meses, la mayoría del tiempo, nuestros bebés pasan dormidos, ¿sí? Entonces, aprovechar ese momento que el niño está despierto para hablarle, acariciarle, contarle de la historia de su vida, en fin, un montón de cosas que podemos hacer de 0 a 3 meses. Para cerrar, yo también quisiera decirles algo, y esto es parte de lo que nos preguntaron ayer, y es: las actividades son tan sencillas, están tan a la mano nuestra, que tanto papá y mamá pueden involucrarse en el desarrollo de estimulación del bebé. No necesitamos cosas costosas, como ya lo dijeron, puede ser el contacto piel a piel, el baño, tocarlo. Entonces anímense a hacer esto en pareja para que estén los dos conectados y creen un vínculo súper importante con el bebé. Nuevamente muchas gracias, nos vemos el martes con un nuevo tema. Los invito a que consulten nuestras redes sociales para que se enteren de cuál es el próximo tema que vamos a desarrollar. Muchísimas gracias por la compañía y que muchas gracias. Gracias.